Muchas gracias por estar una vez más en este programa de pensamientos y diálogos de Siguiente Página, siguientepagina.com, donde usted puede ver más de nuestro material, nextpagep.com, donde usted puede ver también, tenemos algo de material en inglés, poco, pero los libros están traducidos al inglés y al español, por si usted desea darle un regalo a alguien que habla inglés. Hay una persona que le regalé un libro hace unos días. Le dije, ¿prefieres leer en inglés o en español? Y él me dijo, en lo que quieras. Como él es mexicano, pero ha vivido la mayoría de su tiempo aquí en Estados Unidos, se la dio en español porque habla muy buen español. Entonces, pues bienvenidos una vez más a estos pensamientos y diálogos. Mi nombre es Palemón Camus. Y la plática de hoy, yo considero que el Espíritu Santo lo puso en mí y siempre comienza hablándome a mí, ¿verdad? Para poder participar de lo que Él pone en mi espíritu. Y mientras yo meditaba y reflexionaba en ella, me daba cuenta que es una palabra que nos ayuda a prepararnos o a preparar la tierra, el corazón, para lo que el Espíritu está haciendo y va a estar haciendo y va a aumentar. Y en lo cual Él desea que nosotros entremos a ser parte de los tiempos que Dios preparó de antemano para lo que usted y yo estamos viviendo. Y yo sé que lo que estamos viviendo puede causar temor, tristezas. Ha habido una serie de pensamientos, temores, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, de la confusión y lo que estamos viviendo, yo no sé si usted en su hombre interior, en su mujer interior, percibe algo diferente, algo extraordinario. Algo, yo no sé qué es, pero yo percibo algo extraordinario, algo que Dios preparó desde antes de la pandemia. Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo, como dijimos en uno de los programas. A Dios no lo tomó por sorpresa la pandemia, a nosotros sí, ¿verdad? En este mundo nos tomó por sorpresa, de repente, en un mes, todo el mundo, enclaustrados, cuarentena, temor, que se murieron, que se enfermaron tantos, a cerrar lugares, ya no se pueden reunir tantos, etcétera, etcétera. Usted ya lo sabe, lo hemos vivido, nos tomó por sorpresa y todavía no sabemos qué sigue. Pero lo que sigue, Dios lo preparó desde antes. Y Él quiere que usted y yo participemos en lo que Él tiene para estos tiempos. Y Él quiere primero preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, para ir caminando cada día, porque cada día trae su propio afán, cada día en Él. Y quiero leer 2 versículos principalmente y luego voy a unir 2 historias que nos van a hablar. Y confío que el Espíritu Santo le dé vida y provoque en usted algo que despierte, que ayude, que lo convenza, que me siga convenciendo a mí, ¿verdad? Quiero leer Hebreos, son versículos muy conocidos por la mayoría de ustedes, ¿verdad? Hebreos 4, 12, 13, tal vez de memoria algunos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que una espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Las coyunturas
y los tuétanos. Y discierne, me gusta, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ok? Me encanta porque dice la palabra de Dios es viva. O sea, la palabra de Dios tiene la vida de Dios mismo en sí. El Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma. La Biblia es el único libro que tengo más de 30 años, 36 años tal vez, leyéndola, estudiándola, y usted puede tener más que yo, o más bien menos años, pero continúa. O sea, es un libro que no tiene final, aunque decimos comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Realmente no tiene principio ni fin, porque Dios es la palabra y Dios es el alfa y la omega. No tiene principio y no tiene fin. Y dice, es viva. Jesús le dijo a sus discípulos cuando les habló una palabra fuerte, ¿verdad? Y se quisieron ir, dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Bueno. Y él nos dice, Juan, mi palabra, dice, es espíritu y es vida. La letra para nada aprovecha. Juan nos dice también al principio, él relaciona su evangelio o su mensaje desde Génesis. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, la palabra, era Dios. Entonces la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, funciona. Funciona. Dice, y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta dividir el espíritu y el alma. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo vive en mi espíritu y mi alma son mis emociones, es mi mente, es lo que algunas veces me confunde, lo que yo siento, lo que yo escucho, los pensamientos que me llegan por mi vida pasada o por temor del futuro o por lo que está sucediendo o por lo que yo escucho. Mi alma es afectada, mis pensamientos, mis emociones. Dice, pero Él separa lo que es de Dios en el espíritu y lo que no es de Dios en mi mente y el alma y le pone orden. Él quiere ponerle orden para que usted y yo entendamos en nuestro espíritu la vida de Dios en lo que nos habla en medio de todo lo que sentimos y pensamos. Y quiero leer también 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y aquí dice, toda la Escritura. Pero dijimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí nos dice, toda la Escritura. Toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Inspirada por Dios y útil. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la palabra, toda la escritura es inspirada. Esa palabra inspirada es neuma, que es la misma palabra que viene en Génesis cuando nos dice que Dios sopló aliento de vida, sopló de su misma esencia en Adán y Eva. Entonces dice, toda la escritura
es como un soplo de Dios a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y es útil para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo actuar, para enseñarnos tantas cosas que tenemos que aprender. Porque la palabra de Dios es espiritual y es práctica. Y Dios quiere que usted y yo seamos espiritualmente prácticos. Es una palabra de los cielos para vivirla aquí en la tierra. Y aquí en la tierra las cosas son prácticas, ¿verdad? Hay ciencia, hay medicina, hay contabilidad, hay números, hay negocios, hay empresas. Pero es la palabra viva del Espíritu para aplicarla en una forma práctica en todo aquello en lo que nosotros desarrollamos nuestra vida en el momento que nos corresponde, de acuerdo a lo que Él nos ha puesto y nos ha preparado, o nos está preparando, más bien, continúa. Dice, y útil para enseñar, para redarguir. Para decir, por ahí no está así. O sea, divide los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es redarguir. Cuando nosotros pensamos algo, tenemos algo, y dice, pero lo que estás pensando, las intenciones del corazón están equivocadas. Y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, lo que quieres hacer realmente está basado en envidia, está basado en egoísmo, está basado en orgullo, está basado en rencor, está basado en codicia, está basado en lujuria, está basado en tales cosas, ¿no? Dice, lo que estás pensando se oye muy bien, pero las intenciones del corazón están equivocadas porque estás pensándolo. Y eso es redarguir. El Espíritu Santo nos redarguye porque la palabra divide. ¡Wow! Dice, para corregir. Después de que nos redarguye, entonces nos corrige, o sea, corregimos el rumbo, corregimos nuestro modo de pensar, corregimos la actitud de nuestro corazón, corregimos el motivo, etc. Para corregir, dice, para instruir en justicia. El justo por la fe vivirá. Cuando usted y yo recibimos la justicia de Dios, somos justificados. Y la justicia es por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero dice que nos instruye en la justicia de Cristo, para que usted y yo vivamos la justicia de Dios en esta tierra. Ahí se la dejo. Con un propósito, a fin de que el hombre de Dios, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios. A veces hemos considerado que un hombre de Dios es aquel que predica, es aquel que habla, es aquel a quien nosotros consideramos con una revelación increíble. Es un hombre de Dios y una mujer de Dios, es toda persona que ha nacido del Espíritu, que ha nacido de nuevo y ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y si usted vive en el reino de su amado Hijo, en el reino de la luz, usted es de Dios. ¡Wow! Jesucristo pagó por usted y por mí. Por lo tanto, usted y yo somos un hombre, usted es una mujer, o un hombre de Dios. Dice, sea perfecto, sea maduro, sea completo, sea en su totalidad, que esté enteramente preparado para todo aquello que tenemos que hacer, toda buena obra. Y no se trata de la buena obra de ayudar a la anciana a cruzar la esquina o de darle un dinero al que está pidiendo limosna o de ayudar. No es nada más ese tipo de buena obra, sino las obras que Dios preparó de antemano para usted y para mí. Como dice en Filipenses, dice obras, y son obras que son parte de la eternidad en esta tierra. Cuando usted y yo somos corregidos, el Espíritu Santo nos redarguye
y entonces actuamos conforme a la palabra de Dios, con las intenciones correctas en el corazón, usted y yo estamos trayendo eternidad en esta tierra. Usted y yo estamos haciendo eternidad para nosotros mismos, hacer tesoros en el cielo. ¿Sí? Estamos edificando para nuestra eternidad y estamos produciendo para la eternidad de otras personas por las acciones y las actividades o actitudes que nosotros tomamos por lo que el Espíritu Santo nos habló. Y quiero aquí hablar de dos historias que vienen en Juan 4 y Juan 5, y una de ellas es cuando Jesús sana al hijo de un noble. Y dice que Jesús, después que llegó a Galilea, a Canaán de Galilea, en donde hizo el milagro de convertir el agua en vino, y cuando Jesús llegó ahí, dice que había ahí en Capernaum un oficial del rey, imagínense, un romano de influencia en medio del gobierno. No era un judío, era un romano que era una persona importante en el gobierno cercano al rey, un oficial del rey. No era judío. Pero él había oído, usted sabe que la voz corre, ¿verdad? Y Jesús ya había tomado cierta fama, o sea, ya se hablaba de él. Y lo más seguro es que llegó a oídos del gobierno, definitivamente ya había llegado a oídos del gobierno, ¿verdad? De Herodes y de todos, etc. Pero él lo oyó y su hijo estaba muy grave, estaba muy enfermo. Entonces quiso ir a hablar con Jesús. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Así de sencillo. Ve, tu hijo vive. No le predicó, no le habló, no le dio el gran mensaje, simplemente le habló directo. Ve, tu hijo vive. Y dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Esto es clave. El romano, parte del gobierno, un hombre cercano al rey, creyó lo que Jesús le dijo. Un judío que se hablaba de él como el Mesías, que había sido prometido que llegaría a Israel para un tiempo en donde iba a ser libre, que iba a ser el rey de los judíos. Imagínense, quiero que se imaginen toda la historia. Y él va y le ruega a Jesús que sane a su hijo, que él vaya y sane a su hijo. Esta no es la historia del centurión, es de un oficial romano que nada más le dijo, ve, tu hijo está vivo. Y él cree a lo que Jesús le habló. Dice, y se fue. Y cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Tu hijo vive. En Galilea, a Capernaum. Jesús habló la palabra. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió, aquí me gusta porque dice ya es el padre del niño, ¿verdad? Ya no nos habla de un oficial romano. Ese oficial romano era un papá interesado en su hijo. Y Jesús vio a un papá interesado en su hijo. Yo creo que Jesús vio a un padre deseando que su hijo viviera.
no creo que él le habló a este hombre porque era importante en el gobierno, sino vio a un padre interesado en la vida de su hijo, que en cierta forma, siendo romano, había creído en él por lo que hablaban de Jesús, sin ser judío. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive y me gusta. Y creyó él con toda su casa. Era un padre, era un esposo, era una familia. Y cuando el hijo estaba grave, él oyó que Jesús había hecho milagros. Él oyó que Jesús, el judío del que se hablaba de que era el Mesías, que había sido profetizado que vendría, que llegaría a Israel en un tiempo para traer salvación. ¡Wow! Y le compartió a toda la familia, y toda la familia creyó en Jesús. Toda la casa, toda la familia se convirtió a Jesús. Continúa en el capítulo 5, lo que nosotros conocemos como el paralítico de Betesda. Dice: después de esto, Jesús fue a Jerusalén, donde había una fiesta, y él fue a un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en él yacía, me gusta, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. O sea, era una multitud de gente ciega, cojos, paralíticos, gente enferma, que esperaban un milagro, esperaban que el agua se moviera, porque dice que venía un ángel que movía el agua y el primero que entraba era sanado. No tengo explicación para eso, pero tal vez Dios se lo revele a usted, ¿verdad? Si le revela algo, por favor, dígamelo. Pero movía las aguas y el primero que entraba era sano. Yo no sé si, bueno, ¿para qué me meten más? Dice: y había ahí un hombre que hacía 38 años, imagínense, 38 años que estaba enfermo y que estaba ahí. Por supuesto, alguien lo llevaba y lo traía, porque pues, tenía necesidades, tenía que comer, tenía que... Alguien, ¿verdad? Sus padres, creo que primero era hermano de uno que fue después discípulo de Jesús, de Simón el Celote. Pero él se quedó solo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, imagínense, había una multitud, pero fue con él. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Directo, ¿quieres ser sano? O sea, qué pregunta supuestamente ilógica. Pues bueno, que estaba ahí para ver si podía entrar al agua, ¿verdad? Pero él lo que le dijo fue, ¿quieres realmente ser sano? A lo mejor en tanto tiempo él ya había perdido toda esperanza, él ya no creía nada, él estaba ahí para ver, ¿sí? Sin embargo, le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pues estaba paralítico, ¿verdad? A lo mejor un ciego ahí estaría corriendo derecho. Ya le habían dicho, mira, tú corre derecho para ahí, vas a caer en el agua. Yo no sé, pero me gusta imaginarme algunas cosas de la Biblia. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Punto. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo, aquel día, o sea, era un
día Shabbat. Nosotros sabemos que los fariseos estaban siempre acechando y viendo y se hacía un milagro en sábado. No, en Shabbat, ¿verdad? Él rompía la ley. Hay muchos ejemplos que Cristo pone en orden, ¿verdad?, a todos estos religiosos cada rato. Entonces los judíos dijeron que aquel que había sido sanado el día de reposo, imagínense que todavía le dice, óyeme, es el Shabbat, ¿cómo llevas tu lecho? No es lícito. Espérame, acaban de ver que después de tantos años de estar paralítico, ya va caminando y todavía lo regañan por romper una ley de hombres. Son 613 leyes que tenían que vivir estos fariseos, ¿verdad? Y leyes de hombre. Yo no sé, les dijo. El mismo que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Así de fácil. El mismo que me sanó. Porque él ni supo quién lo había sanado. Ni supo. La gracia de Jesús sobre de él llevó a hacer el milagro. Pero después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Es interesante porque primero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él fue sano. Y cuando lo vuelve a encontrar en el templo, le dice, mira, le dijo, ya has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fue una palabra que Jesús le habló. O sea, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, creemos esta palabra igual que creemos o queremos creer en la sanidad divina, queremos creer en los milagros, queremos creer en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo para hacer prodigios y señales y milagros y de todo tipo, que Dios haga esto, con aquello, con nosotros. Pero aquí nos está diciendo a todos nosotros, tú ya has sido redimido, ve y no peques más. Es importante aceptar la palabra de Dios cuando nos redarguye, porque Él nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, hay algo interesante. Solo Él, solo Jesús, nos puede ayudar a vivir aquello que el Espíritu Santo nos redarguye, en lo cual andamos pisando chueco, o tenemos la intención de pisar chueco, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos dice, no es por ahí. Sí. Quiero decirle que si usted cree, Él nos puede ayudar. Lo importante es lo mismo que Jesús le dijo al paralítico de Betesda. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de ese pensamiento? ¿Quieres ser libre de esa atadura? ¿Quieres ser libre de eso que te lleva a hacer las mismas cosas una y otra vez? ¿Se acuerda? Pablo nos lo dice en Romanos 6, ¿verdad? 6 o 7, ok. Dice, porque lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero no hago, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de esta constancia de hacer lo que no queremos, de no hacer lo que queremos? Y esa es una lucha de todos nosotros. No hay uno solo de nosotros que no tengamos luchas en esta vida. Mientras actuamos, ya somos salvos, estamos siendo transformados, pero la palabra de Dios nos instruye, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para que usted y yo tengamos la madurez como hijos de Dios para hacer aquello que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y es ese proceso en el que Dios quiere que usted y yo
entremos, actuemos y lo más importante es querer. El Espíritu Santo me redarguye y me dice, aquí andas chueco, tu corazón no anda correcto aquí. Y lo importante es querer y decirle, sí Señor, aquí está don perfecto, pero yo ya no quiero. Ayúdame. ¿Sabe una cosa? El Señor siempre nos va a perdonar, siempre nos va a ayudar. Él murió en la cruz por nuestros pecados, no para, en una ocasión en que aceptamos a Cristo, ya somos perfectos, ya no volvemos a pecar jamás. No, todos. Dice, no hay hombre bueno, no hay hombre que no peque, no hay cada mujer, pero a Jesucristo tenemos como abogado, ¿verdad? Es el abogado de nuestra alma, es el abogado para establecer la justicia. Un abogado es aquel que establece la justicia delante del gran juez. Y Jesús es mi abogado para que adelante de Dios el Padre y del gran juez, y Él nos justifica, instruidos en justicia. No quiere decir esto un permiso para pecar. Es un reconocimiento de que nuestra naturaleza de pecado hay una respuesta, que es la ley de vida en Cristo Jesús, que camina por encima de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que usted y yo necesitamos es estar siempre abiertos a que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es inspirada por Dios, que es soplada por el Espíritu Santo, nos ayude a discernir lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestros pensamientos. Y en ese momento decir, sí Señor, yo quiero ser libre de esto. Ya no quiero ser así, ayúdame. Y Él nos va a ayudar. Esa es la gracia del Espíritu Santo, esa es la gracia de Jesús, que Él nos perdona, Él interviene para que usted y yo avancemos más en aquello que Él preparó de antemano para usted y para mí, y que usted sea un instrumento en esta tierra para la vida eterna de muchos, y usted y yo sigamos trayendo tesoros para la eternidad en nuestra propia vida. Nada hay imposible para aquel que cree en Dios. Todo es posible para aquellos que creemos. Y si usted tiene problemas, tiene ataduras, tiene luchas, tiene algo, ¿verdad? Con que está batallando en su vida, lo que el Señor le dice es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Entrégamelo. Para que yo lo transforme, para que yo lo cambie. Porque después de Hebreos 4, 12 y 13 sigue, porque nosotros tenemos acceso con confianza ante el trono de la gracia. ¡Wow! Después de que nos dice que todo está desnudo delante de Él, que tenemos que dar cuenta, también nos dice que todos tenemos entrada con confianza ante el trono de la gracia. Usted y yo tenemos entrada con confianza ante el trono de la gracia. Nunca permita que sus luchas o su pecado lo separe de Jesús, sino al contrario, lo acerque a Jesús, lo acerque a la palabra. Pongámonos siempre a mano con Él, queriendo ser libres, deseando lo que Él tiene para usted y para mí, que siempre es mejor que lo que yo creo que es mejor para mí. Dios los bendiga. Padre, yo quiero darte gracias por cada uno de nosotros, por cada uno de los que está y ha oído esta palabra, para que la intervención tuya, la intervención del Espíritu Santo, nos redarguya, nos convenza y nos ayude a vivir
bajo la gracia de tu Espíritu para cada día, porque cada día trae su propio afán para caminar en tu reino. Dios los bendiga. Gracias.